De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Emilio Figueredo, presidente y editor de analítica.com, hablando sobre el proceso de diálogo y una de las armas de negociación que tiene la oposición. Una de las cosas más importantes que está pidiendo pues que para refinanciar tienen que firmar la Asamblea Nacional y le devolverían el poder que nunca pudo ejercer plenamente la Asamblea. Por otra parte, también el gobierno tiene esa debilidad de que no tiene capacidad de maniobra financiera porque le está afectando las sanciones, aunque tuvieron ahorita unas elecciones de gobernadores y de alcaldías que por las circunstancias y bueno, con un poco de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, que no se sabe si fueron... No crecieron en términos reales. Y hubo una abstención, aunque la quieran maquillar, muy cercana al 70%. O sea que, eso, si acaso podríamos decir que una cosa que le encantaba decir a Chávez fue una victoria pírrica, ¿no? Y internacionalmente sin ninguna consecuencia. Eso no ha mejorado para nada la imagen del régimen hacia afuera. Todo lo contrario, era casi como una crónica de una muerte anunciada. Ya eso se sabía, estaba descontado. Estaba descontado. Pero entonces en estas negociaciones que se está pidiendo elecciones limpias, libres, CNE, ¿eso está avanzando con los negociadores? No sabe porque hay que estar en la mesa y depende si el gobierno se cree que está muy fuerte en este momento, entonces de pronto pone muchos obstáculos. Pero si el gobierno necesita, como sabemos que necesita, algún tipo de recurso, tiene que ceder algo, no el acuerdo final, sino que las negociaciones avanzan como por pequeñas etapas con acuerdos específicos puntuales. Aquí se ha vendido la idea que se acordó todo. Eso es imposible, no ha existido en ninguna parte del mundo. Pero que se negocie todo tan rápido, que se eso es imposible. Todo y tengo todos estos puntos y tú tienes eso es imposible. Esto puede, tu experiencia personal. Mi experiencia personal, yo he manejado muchas negociaciones internacionales, pero voy a hacer referencia a una particular que a mí me tocó en los años 90, ser el testigo internacional o el facilitador en las conversaciones de paz entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno colombiano. Allá, eso era en el IDEA, allá en Sarteneja. Mi primera tarea fue de metodológica, darle la metodología de un proceso. Lo peor que puede haber en una negociación es hacerlo todo en la gran mesa. Tú tienes que dividir eso en grupos pequeños, informales, de trabajo, como se hace en Naciones Unidas. O sea, tú vas o como dicen, cortar el elefante en rodajas como el salami. Y eso, uno de los puntos que más insistí y logré convencerlo era que una negociación final después de cada sesión, porque siempre estaba la prensa esperando, era que se designaba un vocero de cada grupo y se ponían de acuerdo que iban a decir exactamente lo mismo los dos. Y el facilitador o el negociador, como el que estaba detrás de ellos, o sea, como dando fe de que lo discutido había sido aprobado y eso. Claro. Y eso sería muy importante. Pero fíjate que porque en este aquí, caso lo que me preocupa aquí, es que aquí declaran del gobierno y también de la oposición. O sea, la regla de oro en negociación es que el negociador es prácticamente inexistente públicamente. El negociador tiene que callar, tiene que ver y no puede estar utilizando la negociación para proyectarse personalmente. Una de las reglas de oro de un negociador es que el negociador es invisible en cuanto a la materia de fondo. Y lo que se dice es lo que se acuerda. Porque si no, no hay negociación, sino lo que hay es una especie de competencia política de la misma que se hace en Venezuela, que se proyecta en otro sitio. Y esa crítica la puedo hacer al gobierno definitivamente, porque el gobierno se la pasa saboteando todo intento negociador, pensando que va a darle resultados, invitando a las Miraflores a hablar con ellos, decir como que no puede ser en Miraflores, la declaración, ¿no?, del jefe negociador del gobierno, que es Jorge Rodríguez, ¿cómo va a decir, si no me liberan esto, no habrá elecciones? Bueno, te pusiste a la mira del mundo como que esto no es un sistema democrático. De hecho, después no se habló más de eso. Entonces, y lo mismo tiene que pasar al otro lado. Si la cabeza del grupo negociador es el presidente de la Asamblea, los otros deberían callarse, no buscar protagonismo, y porque el protagonismo le hace daño a la negociación. Sí, en cuanto a la mesa técnica, ¿cómo funciona esa mesa? No, la mesa ¿Crees técnica, que es útil o no? No, muy útil. Ahí hay un equipo. Esta vez yo estoy bastante satisfecho de ver cómo se ha ido estructurando lo que está fuera de la mesa, y el equipo profesional, encabezado por Gustavo Velázquez,
que es un hombre formado en la mejor escuela de negociación en el mundo, que es la Universidad de Harvard. De hecho, él la representa aquí en Venezuela. Y en talleres y en formación, eso. O sea, es un profesional de la negociación. La negociación es una ciencia y es una cosa que se conoce, se estudia de todo, va desde la psicología, Sí, señor. bueno, desde hace siglos. Hay un texto equivalente al Príncipe de Maquiavelo en política, que es un trabajo que se hizo con motivo de las guerras religiosas en Francia. Y ahí están todos los elementos que después se han evolucionado, que decía, se llamaba la paz, no me acuerdo el nombre en este momento, pero en la paz que concierta a los hugonotes con los católicos, el negociador de esa época enumera como 35 puntos que debe tener un negociador. Interesantísimo. Te quería preguntar algo adicional sobre las mesas de diálogo, porque algunos allá de los alcaldes, las gobernaciones, han hecho algunas manifestaciones por parte del gobierno, donde, por ejemplo, en Maracaibo, hay que corroborar si son verdad o no, pero parece que son ciertas, que están amenazando los clubes, como el Náutico, y vamos a tomar estos comercios, y me voy a basar en el libro azul de Chávez, y es como una amenaza como del comunismo de la Unión Soviética, del fin de la Y eso va a mejorar, privada. eso va a mejorar la fuerza del gobierno. El gobierno está más débil que nunca internacionalmente. ¿Cuáles son los aliados? Cuando tú ves los tres que lo soportan, Estado, que lo soportan en la negociación, ¿quién? Nicaragua, Bolivia, y el tercero tengo entendido que querían que fuera El Salvador, y El Salvador dijo que no, y pusieron a San Kitty Nevis, que ni siquiera habla español. O sea, entonces, en cambio, ¿quién está en el otro lado? México, Chile, y parece que se va a incorporar ahora Panamá. O sea, no sé si por fin se acordó. O sea, hay un desbalance completo a la hora de negociación entre las partes. Y si tú no te acuerdas, si te acuerdas, cuando hubo las elecciones regionales, el presidente Maduro en una de sus cadenas dijo que había recibido muchos apoyos. Dijo, ¿qué apoyos fueron? Entonces dijo que había recibido apoyo de Nicaragua, de Raúl Castro, de Evo Morales, y un cuarto, yo dije, ¿quién será el cuarto país? Maradona. No, o sea, entonces tú dices, esa es tu fortaleza. Cuando vimos los discursos en Naciones Unidas, esos nuevos amigos, ni Turquía, ni China, ni Rusia, ni Bielorrusia, en sus discursos en Naciones Unidas, le dieron ni siquiera un saludo a la bandera de Venezuela. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente es un punto bueno, ese es el más complicado, porque ese es un punto de honor de ellos. ¿Qué pasa si empiezan a redactar esa constitución parecida a la cubana? Pues una constitución más comunista, donde se compromete la propiedad privada y... Bueno, si se establece como mecanismo que la Asamblea recupera la Asamblea Nacional, su poder legislativo, y ellos se dedican a su constitución, ellos mismos han establecido y se dice que ese texto que presenta tiene que ser presentado a un referéndum aprobatorio. Y creo que si planteas ese cuadro tan maléfico de una constitución a la cubana, dudo, porque en ese caso que gane, porque ahí sí creo que la gente sale a votar. Bueno, y también tienen que sobre todo si ya hay en el acuerdo hay un nuevo CNE y unas condiciones más fuertes y estrictas de votación, porque en esta oportunidad, bueno, en las dos últimas oportunidades, muchos de los candidatos hasta hablaron de migración. Aquí lo dijo Olivares, que fue el candidato en Vargas, donde migraron 5.000 votantes de Miranda a Vargas, y todos votaron, pero dice, bueno, parecen pocos, pero son por 8.000 votos que él perdió. Sí, como ese también Andrés Velázquez. No, porque todos sabemos que son unas elecciones irritas, que la constituyente es irrita, pero si estamos en una negociación hay que encontrar una salida, porque si no hay negociación, lo único que hay es el conflicto armado. Y si hay un conflicto armado, una guerra civil o lo que sea, después de no sé cuántos muertos, ¿cómo se resuelve eso? Con una negociación. Entonces mejor es negociar antes que después. Que hay que hacer una negociación, hay que hacer concesiones de ambos lados. La gente no tiene el poder. Mira, hay una sola negociación que en los cursos que yo he dado sobre eso, que es un ejemplo de lo que no se debe hacer. La paz de Versalles, al final, quizá la guerra de 1914-1918. Haber ignorado algunos de los... Sí, Lord Keynes decía que había que tratar a los alemanes con mejores, porque no fueron derrotados militarmente totalmente, o sea, fue un impasse. Y los americanos también, pero los americanos estaban en esa época medio pasivos en esta materia.
el que se empeñó fue Francia de castigar a Alemania. Y la castigó poniéndole unas condiciones de recuperación financiera de la guerra, o sea, la que llaman las sanciones monetarias. ¿Qué produjo eso? Claro, me tengo que ir. Japón también quedó humillado y por eso intervino en contra claro. en la Segunda Guerra Mundial. Emilio, un placer Bueno. tenerte. Te leemos siempre en analítica.com, @efigueredop, para que lo contacten. Te espero pronto en enero. Ya regresamos con más para ustedes con Toby Pensini por Globovisión. Usted